Lucas capítulo 5, versículo 8 al 11. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Lleva por título este último sermón del mes y esta serie: una profunda transformación. El lema para este año es más y más profundo en intimidad, en obediencia a través de su palabra y también en desarrollo. Porque el Señor no solamente nos capacita, no solamente nos habla, sino que también puso en nuestras vidas un montón de dones, de talentos y también propósitos que deben desarrollarse. Y ir más profundo en conocerle más, en buscarle más, también nos lleva a desarrollar más nuestra vida y a vivir una profunda transformación. Tengo una hija, Alenka, de 4 años, y estos días estábamos en casa, así que no quería dormir la siesta. Me dijo: papá, tengo una idea. Me dice: ¿qué? Anda a lavar los platos y yo voy a jugar, ¿no? Bueno, o sea, no me cerraba mucho la idea, pero bueno, o sea, bueno, vamos a hacerlo. Así que yo fui a lavar los platos. Lea estaba durmiendo la siesta, así que le dije a Alenka: no hagas mucho ruido, quédate acá jugando. Y a los 5 minutos de eso, yo, como buen hombre, todavía no había llegado a lavar ni un solo plato. Cuesta. Quiero aclarar, platos para mí es platos, no es olla, no vengan con esas cosas raras que quieren inventar ahora de olla. No, decime ollas, si no son platos. Me dice: papá, vení, mirá lo que hice, me dice, ¿no? Así que bueno, ya voy, le digo: papá, vení, me dice. Así que voy entrando a la pieza. Entonces miro entre todos los juguetes que había en el piso, intento visualizar algo y veo unos juguetes ordenaditos así medio en semicírculo. Y dije: ¡ay, qué lindo! Y en eso que veo, esos juguetes, veo unos mechoncitos de pelo. No, Alenka, le digo: ¿qué hiciste? Y cuando doy un paso más, veo una parva de pelos ahí. Yo no voy a mentirles, me puse muy mal. Entré a la pieza, interrumpí la siesta de mi esposa, le dije: amor, anda a ver lo que hizo. Me puse tan mal que le dije a Alenka: no me hables. No me hables, le dije, ¿no? Encima ese día a la mañana yo le dije: hija, qué lindo que tenés el pelo. No sé si tengo un problema con eso o qué. No sé por qué. No. La cuestión es que le digo: hija, qué linda que tenés el pelo, ¿no? Pero se cortó. Parece Rolinga mi hija ahora, ¿no? O sea, una transformación tremenda. Ahora todos me dirán: pastor, tranquilo, el pelo vuelve a crecer. Sí, dígamelo a mí, a ver, dígamelo a mí, a ver. Usted porque tiene, no. Es verdad, entiendo, el pelo vuelve a crecer, claro que sí, vuelve a crecer. Se transformó en esos momentos, ¿no? Luego nos salvó, la pastora Estela nos salvó ahí, hizo un corte, arregló, ¿no? Digo, parece la hija de Griselda Siciliani, los que conocen a la actriz, digo, ¿no? Pero se transformó. Es mi hija, pero me la cambiaron un poco, ¿sí? Está transformada. Ahora, ¿vuelve a crecer el pelo? Claro que sí, en un tiempo más va a tener otra vez el pelo, como siempre. Una transformación que arrancó y va a durar un tiempo. Ahora hay transformaciones que son así. Hay cambios que uno dice: no, basta, este año arranco la dieta, ¿sí? Este año voy a cambiar, chao relaciones tóxicas, este año arranco a hacer footing, 4 de la mañana me voy a levantar, a salir a caminar desde el kilómetro 1 al 11. Claro, sí. En algún año lo va a hacer, no. Este año, ¿no? Y uno se va poniendo metas. Uno quiere transformar las cosas que sabe que tiene mal. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? Y quizás la transformación arranca, pero rápido cede, ¿no? Es como el pelo de mi hija, va a volver a crecer y va a estar como antes. Y quizás arrancaste, ¿no? Y de pronto cambiaste rápido. ¡Ey, qué te pasó! No, basta, ya no hago más esto. Y te duró unas semanas y después eso que estaba ahí malo volvió a crecer y volviste a ser como antes. Ahora, la invitación del Señor en este año y para toda la vida es esta profunda transformación. Cuando Dios hace la invitación a esto, cuando Dios nos llama a esto, uno dice: bueno, es que Dios quiere hacer cosas conmigo, como decía, claro, propósitos, claro que sí, pero cuando pasan esas cosas, tiene mucho más que ver con lo que Dios quiere forjar en mí
con lo que yo voy a hacer. La invitación de Jesús a Pedro, este mes que hemos leído, estas 3 semanas, el mismo texto, Jesús lo invitó a Pedro a que lo siga, a que de pescador pase a pescar almas, a pescar personas, a cambiar esto. Y esta invitación que tenía de alguna manera como protagonista Pedro no sabía que lo iba a llevar a un cambio profundo, a una profunda transformación. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida hoy que estás acá visitándonos, para vos que sos de la casa, para vos que hoy te bautizaste, para mí que hoy estoy predicando. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida constantemente. Dios quiere forjar nuestro carácter, Dios quiere forjar nuestra vida y generar en nosotros una profunda transformación. Y quiero que hablemos de esto en esta noche. Lo primero, deja que Dios transforme argumentos débiles en convicciones firmes. Argumentos débiles en convicciones firmes. Versículo 8 dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Este Simón de la historia, un pescador, los tipos más sencillos de aquel tiempo, gente, podríamos llegar a decirle bruta, quizás, sin mucho conocimiento, gente que se dedicaba al oficio, sabía hacer eso y lo hacía, trataba de hacerlo de la mejor manera, lo desarrollaba para vivir, para alimentar a su familia. Y en medio de esta jornada típica, porque la historia habla de que estuvieron toda la noche pescando, no sacaron nada, la barca estaba vacía. En medio de este día tan particular, Jesús viene a transformar su vida. Jesús le ofrece, le invita, le extiende una invitación a cambiar la historia de su vida. Y eso es lo que produce el Evangelio. Si hoy estás escuchando por primera vez el mensaje, el Evangelio busca transformar tu vida. El Evangelio busca darte salvación. ¿Salvación de qué? Del pecado, de la muerte. Un mensaje que cambia, que transforma vidas. Ese es el mensaje de la cruz. El mensaje que cambia la historia de todo aquel que lo recibe. Y Jesús le hace la invitación a Pedro a que ahora deje este oficio y se convierta en pescador de almas. Una invitación abierta para todo el que desee. No se obliga. No fueron obligados estos 10 a bautizarse hoy. No fuimos obligados nosotros a seguir a Jesús. No es una obligación. Jesús siempre dijo, el que quiere ser mi discípulo. Y el que quiere, hay ciertas cosas que hacer. Pero el que no quiere, está bien, es su decisión. Pero cuando uno asume y acepta esta invitación, la vida es transformada. Ahora, en toda la humanidad, el hombre siempre tuvo argumentos débiles frente a esta invitación. No es que no tengo tiempo, no, la religión es el opio de los pueblos, no, eso es para débiles, eso para gente que no sabe qué hacer, para gente que no tiene tiempo. No, es que los pastores te roban la plata, ¿no? Y ahí vas a que te laven la cabeza, a que te bauticen, te laven el cuerpo. O sea, ¿y qué haces ahí, no? ¿Y esto cómo es? Y no, es que ahora no puedo, estoy muy ocupado, es que ahora no se va a dar. Es que ya estoy haciendo muchas cosas, no tengo tiempo para ir, los domingos es el día que menos puedo, no tengo tiempo para hablar, para orar, para leer la Biblia. No creo que soy tan malo, ¿sí? No, bueno, tengo algunas cosas, pero creo que hay gente que es peor que yo. Siempre, a lo largo de toda la historia, hubo argumentos débiles frente a esta invitación. No es que Dios no es mi prioridad, ¿sí? Ahora, también hay gente que piensa lo otro. No, es que si yo te contara lo que hice, ni siquiera tendría que estar acá. Tengo demasiados errores para que tu Dios me acepte. Así que no puedo. Argumentos débiles. Dios deseando transformar tu vida. Dios deseando que este año para vos, que ya venís en el camino, para vos que sos nuevo, Dios deseando transformar tu vida en este año. Y lo primero que viene a tu cabeza es un argumento débil, que el enemigo te hace creer. No vas a cambiar. ¿Sabés cuántas veces te escuché yo decir que ibas a cambiar? ¿Sabés cuántas veces te escuché que no lo ibas a hacer más? Que esta vez iba en serio. No me vas a mentir a mí. Y el enemigo haciéndote creer que la cosa no va
a ser distinta, que no vas a poder cambiar. Cuando Simón ve lo que pasa, lo primero que vino a la mente de un Simón inconstante, un Simón que tenía su primer acercamiento al maestro, fue: alejate de mí, porque yo soy demasiado pecador para estar delante tuyo. Andate, yo no soy digno de estar acá. Yo no soy digno de que me des una oportunidad. Alejate de mí. Esa fue la excusa, el argumento débil de este Simón. Yo no soy digno de esto. Yo tengo muchos errores. Si yo te contara las cosas que guardo, si nos pusiéramos a hablar de esos muertos en el placar, no te conviene escuchar la historia. No creo que Dios pueda perdonar eso que hice en el pasado. No creo que Dios pueda cambiar esto. No soy digno de esto. Alejate, porque Pedro le dijo: yo no calzo en esa vida. Alejate de mí porque yo no puedo ir con esto. No voy a llegar a eso. Acá la gente es muy santa, pareciera. Y Jesús, escuchando el argumento débil de Pedro, de Simón, podría haberle dicho: gracias por avisarme, ¿no? Esto es como ir a buscar trabajo y que le digan: no, es que yo soy re impuntual, irresponsable al máximo. Calculo que el que te está por contar te dice: gracias por avisarme, ¿no? Cualquier cosa te llamo. Uno no va a decir eso, ¿no? Porque tampoco sería así. Tampoco vas a mentir. Pero Pedro le fue de frente, le dijo: no, yo no califico para estar delante tuyo. Y Jesús, escuchando ese currículum, ¿no?, dudoso, le dice en el versículo 10: no tengas miedo, de ahora en adelante, de hoy en adelante, de este momento de la historia en adelante, vas a pescar personas. Era Jesús invitando a Pedro a un tiempo de transformación. Pedro, vos hacías esto, pero yo de ahora en adelante vas a hacer esto. Esta fue tu historia hasta este domingo 28 de enero, pero de ahora en adelante la cosa cambia. Pero de este mes en adelante, de este año en adelante, una invitación a transformar. Y Pedro ni siquiera imaginaba todo lo que estaba por vivir con Jesús. Pedro ni siquiera imaginaba todo lo que iba a vivir, a ser transformado, a desarrollar el don, a que su carácter sea forjado por el gran maestro. Y a partir de ese tiempo, porque el texto dice que le siguieron, Pedro fue transformado. Pedro empezó a escuchar las enseñanzas de Jesús, empezó a ver los milagros. Pedro fue moldeado, fue corregido. Y lo bueno que en la vida de Pedro empezaron a desaparecer los argumentos débiles. Y frente al vivir con Jesús, empezaron a forjarse las convicciones firmes. Desaparecieron estos argumentos rápidos, excusatorios y débiles de Pedro, y empezaron a forjarse convicciones firmes. Es este mismo Pedro que leímos recién, que cuando la historia cuenta que muchos seguidores de argumentos débiles se vieron preocupados por lo que Jesús hablaba, dice que la Biblia que empezaron a dejarlo de seguir, ¿no? Hoy en tiempos de redes le dieron un follow, ¿no? Dejar de seguir. Así que esos seguidores de argumentos débiles que dicen: no, ¿qué está diciendo? No, nos preocupa esto. Dejaron de seguirlo. Y Jesús, lejos de amedrentarse, Jesús mira a sus 12 y les dice: ¿ustedes quieren marcharse? Dice Juan 6:67. Así que Jesús preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Esa pregunta para alguien de argumento débil es buenísima. Sí, mirá, ya que lo preguntaste, yo sí, creo que no estoy muy convencido. Esa pregunta calza perfecto para la persona que siempre tiene una excusa, para la persona que siempre pospone. Y Jesús pregunta eso a sus discípulos luego de un tiempo de estar con ellos. Y miren quién contesta. Versículo 68, Señor, contestó Simón Pedro: ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ahora, este hombre que le dio razones a Jesús para que se alejara, este Simón que en esa barca le dijo: alejate de mí, yo no merezco esto, yo no puedo con esto.
Este hombre que pide eso es el que ahora, luego de un tiempo de desarrollo, de conocerlo más, de profundizar en Dios, es el que no se mueve al lado de Jesús. No, ¿a dónde vamos a ir? No. Señor, si vos tenés palabras de vida eterna. Es ese hombre de argumentos débiles que ahora tiene convicciones firmes. Antes le daba lo mismo venir. No, no importa si no vamos, total. Mientras parezcamos para alguna fecha especial. El clásico dominguero, ¿no? Por ahí, para esos días de Pascua, vayamos para Pascua, para Navidad, alguna fecha importante, vamos a la iglesia para que el pastor nos vea. Ese era el de argumentos débiles. Ahora dice, no. Yo soy el primero en llegar el domingo a la iglesia. Yo soy el que estoy ahí. Todo puede esperar, menos el tiempo con el Señor. El de argumentos débiles es el que decía, no, es que a veces me olvido de orar. Es que esta semana no leí la Biblia. Y el de convicciones firmes es el que lo primero que hace cada jornada a la mañana comienza hablando con el Señor. Es el primero que saluda, es el primero que le dice, Señor, ayúdame hoy. Tengo que hacer todo esto, ordenar mis pasos, ordenar mis acciones, dame sabiduría para el trabajo, ayúdame a hacer los mejores negocios, dame gracia para hablar con mis compañeros, con mi jefe, ayúdame a dar la clase, ayúdame a manejar el remis, ayúdame en el reparto, a llevar las cosas, ayúdame en el trabajo, en el negocio, en donde esté. Ese es el de argumentos firmes, el de convicciones firmes. Antes intentaba resolver yo, pero ahora busco la dirección constante. Antes cualquier argumento me convencía, ahora me fijo lo que la palabra dice. Dios te sigue extendiendo la invitación en este año. Deja que Dios transforme argumentos débiles en convicciones firmes. Deja que Dios transforme la duda en una fe arrasadora. Dice el versículo de Mateo capítulo 14, versículo 28. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano, lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Nuestro carácter necesita ser encaminado, nuestra fe forjada. Y lo mejor para eso terminan siendo estas situaciones difíciles. Estos momentos que nadie quiere. Ahora Pedro se había embarcado en la escuela de transformación y llegaron los exámenes. Venía el primer examen o alguno de esos exámenes y Pedro, impulsivo, como buen argentino, ávido de nuevas experiencias, intenta demostrar a sus compañeros fe. Dice la historia que la tormenta era fuerte, el barco se sacudía, las olas eran grandes, la tempestad era grande, y en medio de ese momento difícil, ve a Jesús, clama a Jesús y le dice, Señor, si sos vos, mandá que yo vaya para vos. ¿Dónde estás vos? Pedro quería ver lo impensado, ¿no? ¿Cuántas veces en medio de procesos difíciles, en medio de situaciones personales complicadas, elevamos una oración que parecía ponernos encima de toda la tormenta, ¿no? Oramos, clamamos, lloramos ahí en nuestra pieza, en la cocina, en el auto, diciéndole, Señor, mira esta situación, hace algo. Nuestro corazón se llenó de fe, creímos que Dios iba a hacer algo tremendo, y en el transcurso de los días, luego de esa oración, empezamos a ver la tormenta. Empezamos a ver un poco más lo que se decía, lo que se especulaba, lo que se avecinaba, y automáticamente empezamos a hundirnos. La fe se sustenta por la palabra de Dios, eso es lo que dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pedro le dijo, Señor, vení, Pedro le dijo, le dio la palabra. ¿Y qué pasó con Pedro? Se hundió. ¿Y qué pasa con nosotros cuando empezamos a ver todo eso? Nos hundimos. Una fe tan grande que se hace añicos frente a la duda.
Pero ¿saben qué es lo bueno? Que Dios no había terminado con Pedro. Y aunque hoy quizás te sentís fracasar, aunque hoy quizás tenés esa sensación de fracaso, hay una buena noticia: Dios no terminó con vos todavía. Qué buen amén ese, ¿eh? Dios no terminó con vos todavía. Amén. Los días de discipulado de Pedro seguían con Jesús. Y la obra se iba a seguir desarrollando. Y quizás vos ves tu vida de esta forma de decir: pastor, yo oro, busco, le pido a Dios, creo que Dios lo va a hacer, pero después me voy desinflando en la fe. Pasan los días, veo que no pasa nada y dejo de creer, empiezo a dudar. No avanzo, no retrocedo, pero sí me hundo en el problema, me hundo en el conflicto, me hundo en la preocupación, me hundo en la desesperanza. Y qué bueno que en medio de eso hay un Jesús que nos extiende la mano. La invitación de Dios sigue abierta. No solo para cambiar tus argumentos débiles, sino para llenarte de poder. Un Dios que busca moverte en fe. Un Dios que busca desarrollar tu fe, tu confianza en Él. Pedro salió de la barca, dio unos pasos y se hundió. Ahora miren Hechos capítulo 3. Después de mucho tiempo, cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Y Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro les dijo, ¿qué? ¡Míranos! Pedro les dijo, ¡míranos! Este Pedro que salió de la barca y Jesús le dijo, mírame a mí, no mires lo que está afuera. Pedro sabía bien que si corría la mirada se hundía, y ahora Pedro es el que le dice al hombre, mírame a mí. No mires tu condición, no mires lo que estás haciendo. Te lo dice alguien que se equivocó mirando lo que no tenía que mirar. Te lo dice alguien que creyó en Dios y se terminó hundiendo porque miró lo que no tenía que mirar. Y ahora ese Pedro en autoridad, con una fe desarrollada, con un liderazgo desarrollado, le dice a este hombre, mírame, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pedro le dijo, yo no tengo plata. Uno dice, igual que yo, ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. Un Pedro que el maestro le dijo, Pedro, ¿por qué tenés tan poca fe? Y ahora este Pedro experimentado le dice, yo no tengo plata ni oro, pero yo te voy a dar lo que tengo en mi vida. Yo te voy a dar de lo que está en mí. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y ahora miren lo que hace Pedro. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado, ¿de dónde? ¿Quién lo había tomado a él de la mano cuando se ahogaba? Jesús. Y era un Pedro experimentado, un cristiano maduro que pasó por lo mismo. Le dice, míranos. No tenemos lo que buscas, pero tenemos lo que necesitas. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y repitiendo la misma escena que Jesús hizo con él. Porque ¿saben qué? Muchas veces el milagro se termina de producir con el envión, con el empujón. Distinto acá, o sea, Pedro le dijo, levántate y caminá. Y uno diría, dale, hacelo. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Refuerza la fe del hombre, le da la mano y lo levanta. Imagínense Pedro reviviendo en silencio, en su cabeza, el agua, hundiéndose, y Jesús diciéndole, ¿por qué dudaste? Y ahora la historia es
otra. Tiene que ser el año donde la duda, el temor, empiecen a reducir su tamaño. Y que nuestra fe empiece a crecer, que la fe del Señor comience a llenarnos. El año donde el miedo retroceda y tu vida comience a llenarse de ese poder que transforma realidades. ¿Cuántos dicen amén? Deja que Dios transforme la duda en fe, en una fe arrasadora. Deja que Dios transforme tu miedo en una declaración de salvación. Mateo 26, 69 dice: mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio, una sirvienta se acercó y le dijo: tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento: ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Jesús estaba camino a ser crucificado. Lo estaban entregando. Y este pescador devenido en discípulo estaba creciendo. Había superado algunos exámenes, ¿no? Estaba desarrollándose. Estamos yendo en el tiempo y volviendo, ¿no? Y ahora le toca una prueba que no la pasa. Ahora, el desarrollo, iglesia, no implica perfección. Porque seguramente la mirada sobre el que conoces va a ser: bueno, a ver, voy a ver cuánto le dura al que se bautizó. A ver cuánto le dura este cristianismo. A ver, 1 semana, 2 semanas. Pareciera ser que estamos viendo cuando la persona falla. Y claramente el proceso no implica perfección. El desarrollo no implica perfección, pero sí vivir un proceso. Y en todo proceso puede haber error. En todo proceso puede haber error. La incertidumbre del momento llevó a Pedro, al amigo de Jesús, a negarlo 3 veces. No una, no 2, 3 veces. O sea, Pedro 3 veces frente a un grupo pequeño de personas no pudo validar su identidad. No pudo validar quién era, ni quién era Jesús para él. Hoy acá, delante de todos ustedes, 10 personas dijeron: para mí Jesús es mi Salvador, mi único Salvador. Yo quiero obedecerle, yo quiero regir mi vida. Eso es una decisión personal, pública de fe. Ahora Pedro, con un grupo pequeño, no pudo hacer lo mismo. No pudo validar quién era Jesús para él. Y su vida insistió en negarle. Ahora, en este año, como iglesia, Dios quiere que lo conozcamos mucho más, que lo anhelemos más, que deseemos más de Él, que nuestra vida sea transformada, que nuestra fe pegue un salto de calidad. Pero a veces el miedo del qué dirán solo nos muestra cuánto necesitamos profundizar. ¿Saben qué? Los miedos no saben nadar. Así que mientras más te metas más profundo en Dios, los miedos no saben nadar. La fe se desarrolla, el miedo se va. Lo que pasa es que uno dice: no, pero ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar, pastor? No, si vos, es que nadie en la familia viene a la iglesia, no. Me van a ver como el raro en el trabajo, no saben que vengo a la iglesia porque me da vergüenza. No sé, capaz que me preguntan algo, no sé qué contestarlo, o me van a hacer a un lado, me van a empezar a cargar. Me van a empezar a decir el pastorcito, la pastorcita, no. Ahí está el que no escucha esto, el que no habla de esto. Me van a decir que estoy loco. Lo negamos. Pedro, por miedo, negó a Jesús. Pero vuelvo a repetirles la misma noticia, buena noticia del punto pasado. Dios no terminó con vos. Y Jesús había terminado con Pedro. Tu propósito es tan grande que Dios no se va a dar por vencido con tu vida.
El propósito para tus hijos, para tu familia, para tu historia es tan grande que Dios no se va a dar por vencido con tu vida. Ahora, Pedro, este discípulo que lo negó 3 veces, cuenta la historia que fue perdonado y Jesús lo va a buscar. Había vuelto a pescar Pedro, ¿no? Y vuelve a buscarlo, charla, le inyecta fe y le vuelve a recordar su propósito. Le dice, Pedro, termina diciéndole, cuida de mis ovejas. Yo te llamé para algo, Pedro, no te lo olvides. Dale, Pedro, yo te llamé para esto. Y ahora este discípulo que lo negó 3 veces, pasado el tiempo, se convierte en un predicador. Y dice la Biblia en Hechos 2, versículo 38, Pedro está predicando, dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Satanás avergonzó a Pedro 3 veces y lo hizo dudar. Pero el Señor confirmó no 1, ni 2, ni 3, sino que el Señor confirmó el llamado de Pedro más de 3,000 veces esa noche. Mientras el enemigo insiste en avergonzarte, el Señor te va a volver a confirmar. Dios le dijo, para esto fuiste llamado, Pedro. Mientras vos te vas procesando, mientras dejas que Dios te procese, te transforme, limpie tu vida, Él va a seguir confirmando tu llamado. Porque Él quiere usarte, quiere glorificarse en tu vida. Y en esa medida que veamos el poder, Él mismo va a decirte, para esto te llamé, para esto te levanté, para esto te escogí, para este proceso. No tengas miedo, vos abrí la boca, que yo voy a poner mis palabras en tus labios, en tu boca. Usá el don que te di, serví con integridad, con alegría y deja que su poder se glorifique en tu vida. Deja que Dios transforme tu miedo en una declaración poderosa de salvación. Termino. Deja que Dios transforme tus impulsos desesperados en mensajes que trascienden las generaciones. Juan 18, versículo 8 dice, ya les dije que yo soy, dijo Jesús, ya que soy la persona a quien buscan, fueron a apresar a Jesús, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras, no perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, ¿acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? ¿Saben qué impulsos desesperados solo traen confusión y dolor? Esos impulsos que no controlamos son los que intentan hacernos valer por nuestra fuerza. No, es que yo soy el que acá lo tiene que hacer, yo lo voy a resolver. No, es que acá se hace lo que digo yo. Es mi decisión y punto. Y en nuestro parecer, en nuestra propia opinión, terminamos dando los mejores argumentos frente a ciertas situaciones. No, es que yo no hago esto por lo otro y ya es suficiente. El que no quiera entender, que no lo entienda. En nuestra propia opinión hicimos nuestro mejor trabajo, nuestro mejor negocio. Justificamos las decisiones que tomamos. Pero eso solo lo pensamos nosotros. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, perfectos, buenos, favorables, pero que solo tienen un fin y es muerte. No seas sabio en tu propia opinión. Eso es lo que dice la Biblia. Sino que confía en el Señor, apoyate en su palabra. No seas sabio en tu propia opinión. Y tomamos decisiones, respondemos, nos vamos de boca.
Y el resultado final solo nos demuestra una vez más que nos movimos por impulso. Reaccionamos sin pensar. Eso fue lo que hizo Pedro. Pedro vio que venían a agarrar a su maestro y dijo, esto no va a ser así, sacó su espada. Ahora, ¿usted piensa que Pedro quería cortarle la oreja? No. Tuvo la dicha de ese hombre de que la espada le pasó por la oreja. Pedro fue a matarlo. Y Jesús le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? La historia dice que Jesús sana la oreja de Malco. Y Jesús le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? Casi 3 años juntos y estas reacciones. Pedro, 3 años juntos y vos no estás entendiendo lo que te enseñé. ¿Qué estás haciendo, Pedro? Porque Pedro ya estaba cerca de la graduación con su maestro. Después venía otra escuela. Y Pedro quiere hacerse valer. Pero Pedro quiere hacer justicia por mano propia. No, es que a mí me van a escuchar. Es que vos sabés quién soy yo. Esto no va a quedar así. Ahora cuando vuelva voy a seguir. Ahora cuando vuelva del trabajo le voy a decir. No me va a hacer quedar mal delante de mis hijos. No me va a hacer quedar mal delante de esto. No me va a avergonzar de esta forma. Ahora yo voy a ver y va a ver quién soy. Impulsos. Y Jesús le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que siempre que actúas por impulso, tu esposa termina llorando? ¿No te das cuenta que siempre que actúas por impulso, tus hijos sufren? ¿No te das cuenta de que el impulso te está destruyendo? Pedro, ¿qué estás haciendo? Y pensamos que un simple perdón subsana todo. Y déjeme decirte que no es así. Si el Señor no pone la mano en la persona que lastimaste, la persona no sana. Y Jesús le dice, Pedro, guarda esa espada. ¿Por qué pretendés lastimar a la gente que amás? ¿Por qué pretendés reaccionar de una manera que Jesús no te enseñó? Que no hemos aprendido. Y nuestra familia termina lastimada. Terminan lastimados nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros padres. Nuestras malas decisiones calan profundo. Nuestros arranques de grandeza nos dejan mal parados. Pedro era impulsivo. Y Jesús, en vez de aplaudirle la cena, qué grande Pedro, ¿por qué no aprenden de Pedro? Bien, Pedro, el único que me defendió en todo esto. Jesús lo avergüenza y le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Vos te pensás que Jesús o que Dios celebra nuestros arranques? No, lo que pasa es que bueno, me enojé un poco. Argumentos débiles, justificando. No, bueno, lo que pasa es que la situación me llevó a argumentos débiles, justificando. Mientras tanto, sangran por dentro tu familia, tus hijos, tus amigos, tu mamá, tu papá, tus hermanos. Así no es la forma. Ahora, iglesia, permitir que Dios trabaje en nuestras vidas es Dios abriéndonos los ojos para que veamos los errores de los demás, no. Para que veamos nuestros propios errores, nuestras propias miserias. Y cambiemos. El Señor no quiere avergonzarte. El Señor quiere que veas y cambies. El Señor no buscaba humillar a Pedro, pero era necesario la corrección. Esta invitación para ir más profundo, a que desarrollemos todo lo que Dios puso en nuestra vida, es un paso de fe increíble y Dios te está extendiendo esta invitación. Claro, es desafiante, pero también es incómoda y cruda porque te hace ver y hace ver nuestras miserias. Ir más profundo es que Dios empiece a tratar con nuestro corazón,
que empiece a tratar con las cosas que debemos cambiar. Pero no solamente es incómodo y crudo, sino que también al final podemos ver frutos de victoria. Expone el corazón para trabajarlo, cierra nuestra boca y empezamos a escuchar cómo la de Él se abre para enseñarnos. Ahora, este Pedro impulsivo, este Pedro que lo negó 3 veces, pero que fue confirmado más de 3000 veces, empieza a trascender generaciones con su vida. Empieza a desarrollar, a ir en profundidad, a crecer en Dios, a crecer en su palabra. Y ahora de ser impulsivo empieza a trascender generaciones con su vida. Al final de sus días, Pedro, este hombre bruto, pescador, este hombre al cual se lo veía como un hombre sin conocimiento, sin cultura, este hombre escribe no 1, 2 cartas. 2 cartas. Luego de haber sido procesado, luego de haber sido tratado por Dios, porque el proceso es beneficioso para vos, pero de la misma forma que es beneficioso para vos, derrama bendición sobre los tuyos. Tu familia, tus amigos, los que te aman van a ser beneficiados de que te dejes procesar por Dios. Este mismo Pedro, este mismo pescador impulsivo que negó y su vida fue reivindicada y su vida fue perdonada y su vida fue desafiada y se sometió al proceso, escribe una carta. Y en su segunda carta, el capítulo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Este hombre era pescador. ¿De dónde saca este lenguaje? ¿Cómo alguien tan bruto puede escribir una carta tan hermosa? Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Firmeza en el llamamiento y en la elección. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, para que nosotros, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, este hombre impulsivo, este hombre que negó, ahora dice: esfuércense por añadir a su fe virtud. Este hombre que se ahogó por no ver a Jesús, dice: ocúpense de añadirle a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. El impulsivo que intentó matar a Malco me está diciendo a mí que tenga dominio propio, y al dominio propio constancia. Porque no sea una cosa que cambiemos una semana, que cambiemos 2, que cambiemos 3. Sé constante en la transformación que Dios quiere hacer. Y a la constancia, lo más importante, devoción a Dios. Y a la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Esta carta la está escribiendo un pescador, ex pescador. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que había sido purificado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, iglesia del kilómetro 6, familiares, amigos que hoy nos visitan, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. El llamado de Dios, Él fue el que te eligió.
No fue el pastor, no fue el líder, Él fue el que te eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El impulsivo que atacó con espada, ahora lleva el mensaje más filoso del mundo. El que penetra lo más profundo del corazón y transforma. ¿Qué estás esperando para sumergirte en este año? ¿Qué estás esperando para vivir una transformación profunda? ¿Qué estás esperando? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más tenés que esperar? ¿Cuánto daño más querés hacer? ¿Cuánto más vas a seguir justificando tus arranques, tu falta de fe? ¿Cuánto más vas a justificar tu inconstancia en la fe? ¿Cuánto más vas a justificar tu falta de devoción? ¿Qué estás esperando para sumergirte? ¿Qué estás esperando para morir a tu yo y para resucitar una nueva vida en Cristo? Y que tu transformación no sea como la de mi hija, que en unas semanas vuelve a lo que antes tenía. Deseo que tu transformación en este año, en el venidero y en el próximo, sea de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. ¿Cuántos dicen amén? Señor, acá estamos. Señor, hemos entendido, Señor, y nos hemos visto reflejados en la vida de Pedro. Señor, cuántas veces nuestros impulsos nos llevaron a situaciones incómodas. Señor, nuestros impulsos por hacernos valer, por hacer justicia por mano propia, solo ocasionó desastre. Herimos con palabras, lastimamos profundo del corazón, subestimamos a las personas. Todo por no controlar nuestros impulsos. Todo por no ajustar nuestra vida a lo que Dios pide. ¿Cuántas veces hemos ido al secreto a pedir, a clamar en oración, pero en el transcurso del tiempo nuestra fe se fue diluyendo, fue menguando y nos vimos envueltos en la duda? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo se va a dar? ¿Y esto no va a cambiar? Y ya dejo de pedir porque Dios no va a hacer nada y ahí te estás hundiendo. Pero en medio de ese problema, en medio de esa situación, siempre está la mano de Dios para levantarte una vez más. Pero Dios te está desafiando a que comiences el proceso de transformación. No es perfección porque es un proceso que dura toda la vida, pero ahí estamos encaminados. Es un proceso en la escuela de transformación. Es un proceso que se hace en el secreto. La clase es personal, es uno a uno, es en el secreto, es donde Dios te habla, es donde Dios te muestra las cosas, es donde Dios te corrige, es donde tu corazón empieza a tomar su forma, es donde tu mente se vuelve su mente. Las clases son individuales y el maestro cada jornada te va a estar esperando en el aula de clase.